¿Listos? Bueno, entonces vamos a empezar una serie de temas sobre el evangelismo, porque queremos pues que seamos una iglesia que tenga esa carga de evangelizar, ¿no? Una de las prioridades que debe tener la iglesia es, pues tener bien claro lo que es una iglesia, que es que la iglesia esté conformada, una iglesia que ore y una iglesia que evangelice. Son los pilares de una iglesia, ¿verdad? Entonces, queremos ser una iglesia que evangelice, una iglesia que tenga la carga, que tengamos esa carga, ¿verdad? De estar en un local, hoy nos pasamos aquí, pero queremos el reto de pasar al local otra vez, ¿verdad? Queremos estar ahí. Aquí porque de alguna manera nos hace sentir pues, íntimos, ¿verdad? No somos muchos ahorita, pero queremos que esto se pueda expandir, ¿no? A través de esto. Entonces, vamos a ver que en este capítulo, a lo largo de todo el capítulo, vamos a ver que el estilo de la evangelización no va a determinar cómo evangelicemos, la tecnología, la forma en que nos vestimos, el carácter del orador. No tiene nada que ver eso. No es determinante para tener resultados. No es la tecnología. Y la realidad, vamos a ver aquí que todo está en el poder de Dios. Se basa en el mensaje y no en el mensajero. Por eso es muy importante poder transmitir un mensaje correcto. Por eso siempre subrayamos y enfatizamos, tenemos que compartir el evangelio tal y como nos fue enseñado. Porque ahí radica el poder del Señor para poder transformar la vida de la gente. Entonces, para esto, ya en este capítulo los discípulos estaban confundidos porque lo habían dejado todo. Creían que Jesús era el Mesías, como lo hemos visto en otros temas. Habían dejado sus casas, habían dejado sus tierras, habían dejado sus parientes. Pero la mayoría de la gente no estaban siguiendo a Jesús como ellos. Ellos en realidad estaban sorprendidos porque si Él era el Mesías, si Él era el enviado de Dios, ¿por qué la gente lo odiaba? ¿Por qué la gente no lo recibió como tal? Y se preguntaban los discípulos. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 28, porque esta era su inquietud. Aquí dice, entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquí estamos, todo lo hemos dejado. Entonces ellos creían que Jesús era el Mesías. Con su llegada, ellos creían que todo el mundo lo iba a seguir. Ellos pensaron que de alguna manera el mundo lo iba a aceptar. Pero se encontraron a lo largo del ministerio que la mayoría de la gente odiaba a Jesús. La mayoría de la gente odiaba a Jesús. Marcos 28. El que acabo de decirles ahorita, Marcos 10, 28. Ajá. Ahora, muchos de sus seguidores pues solamente estaban interesados en sus señales, en sus milagros, en lo que les podía proporcionar en ese momento, las necesidades temporales, pero no porque estaban arrepentidos de sus pecados, ¿verdad? O porque tenían una necesidad espiritual en sus vidas. No era el porqué por el cual seguían a Jesús. Entonces, la pregunta de los discípulos era cómo era posible que por tantos años los judíos habían esperado al Mesías y no lo estaban recibiendo como los discípulos habían esperado. Ahora, ¿por qué fue esto? ¿Por qué la gente no aceptó a Jesús? ¿Por qué la gente, aun cuando Jesús dio señales, ¿verdad? Dio evidencias de que él era el Mesías, pero por qué la gente no lo aceptó? Bueno, el asunto fue que todo radicaba en el mensaje
que él estaba predicando. El asunto fue que el mensaje que Jesús predicó fue un mensaje que requería un sacrificio radical de sus seguidores, la negación de sí mismos. Seguir a Jesús requería reconocer su divinidad y que fuera de él no había salvación. Ese era el mensaje. Por eso no fue bien recibido. Y aun cuando Jesús demostró su poder y su autoridad con todo lo que él hacía a través de su enseñanza, pues la gente no le seguía. Y tal vez los discípulos pensaron que a lo mejor era tiempo de cambiar el mensaje. Tal vez era tiempo de cambiar estrategia. A Jesús no le estaba funcionando lo que estaba haciendo porque estaban pues pasmados de que si él era el Mesías. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos lo habían dejado todo. Ellos demostraron con su vida que ellos creían que Jesús era el Mesías. Pero aún así, cuando ellos creían que era el Mesías, los resultados que ellos esperaban no se estaban dando. Porque en vez de que Jesús fuera aceptado, Jesús cada día estaba siendo más odiado. Era perseguido. Desde que comenzó su ministerio, nosotros vemos que lo quisieron aventar por un barranco. Desde que comenzó su ministerio, Jesús fue odiado. Y fue por eso que tal vez le preguntaron sus discípulos en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 23, Lucas 13, 23, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque no vemos que mucha gente te está siguiendo. No vemos una sinceridad en aquellos seguidores. Entonces, yo creo que por eso mucha gente cree que el evangelio hoy en día debe ser modificado, que debe ser cambiado. Porque a veces aparentemente no da resultados, ¿verdad? Nosotros que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, ya casi 40 años, bueno, yo casi 40 años, yo puedo decirles, por experiencia propia, que la generación en donde yo entré, una generación, hablando de 10, 15 años, la generación de hoy en día, de esa gente que yo conocí, no es la misma. Esa gente que yo conocí, que un día levantaron sus manos, que siguieron a Jesús y que inclusive predicaron de Jesús, hoy en día no están en las iglesias. Porque hay mucha gente que sigue a Jesús, que les enseñaron mal el evangelio, pero en realidad con el tiempo se muestra que no fueron verdaderos discípulos de Jesús. Y mucha gente que fueron nuestras amistades, que amamos, que quisimos, que hoy en día seguimos queriendo a esas personas, no están en las iglesias. Entonces, por eso hoy en día, en muchas de las enseñanzas se cree que mucho está en la sagacidad del pastor para que la gente se pueda convertir, en que nosotros podamos adaptar el evangelio a la cultura en donde se está predicando. Adaptemos el evangelio a la cultura en donde se está compartiendo, ¿verdad? Para que entonces el mensaje sea más exitoso. Pero como dijimos hace rato, el poder del Espíritu Santo no radica en el mensajero, no está en nosotros. No es que si tú eres carismático, no, o si tú te quieres ganar a la gente, no, radica en el mensaje. El poder del Espíritu Santo radica en el mensaje. Por eso no debemos de convertir a la iglesia como el mundo, que la iglesia se parezca al mundo. Muchas de las estrategias de hoy en día de las iglesias, no estoy hablando de Estados Unidos, de muchas iglesias de aquí en México, es que la iglesia no se parezca a una iglesia. Lo más parecido al mundo, para que entonces la gente que va a la supuesta iglesia entonces se sienta cómoda. Era una iglesia modernizada. Entonces no debemos convertir a la iglesia entonces como el mundo, porque esa no es la estrategia. Pero está la advertencia de las Escrituras. Si cambiamos el mensaje,
Si nosotros nos queremos adaptar al mundo, entonces, como dice una de las cartas, nos convertimos en enemigos de Dios. El que quiere hacerse amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Entonces, en lugar de hacer al mundo como a la iglesia se está haciendo como el mundo. Porque creemos que entonces que debemos de cambiar el mensaje, que debemos de cambiar la estrategia. No. Aquí vamos a aprender esta mañana que el mensaje tiene que ser dado tal como lo aprendemos en las Escrituras. Y por eso comencé hablando de Jesús. De que Jesús, ¿por qué la gente no seguía a Jesús? ¿Por qué la gente no aplaudió a Jesús? ¿Por qué la gente no amaba a Jesús como sus discípulos tal vez pensaron que debía ser hecho? ¿Qué acaso Jesús era malo? ¿Qué acaso a lo mejor Jesús hablaba golpeado? No. Todo radicó en el mensaje, en el tipo de mensaje que estaba dando a la humanidad, que consistía en un compromiso de la gente, en cargar su cruz, en negarse a sí mismo. Y obviamente eso no le gustó a la gente. Eso no le gustaba a la gente. No es popular. ¿Verdad? Entonces vamos a aprender que la conversión está en manos de Dios. La conversión está en manos de Dios. Yo quiero que subrayen esto. No es, aun cuando, o sea, no estoy negando que no hay que prepararnos. Obviamente hay que estar preparados. Hay que entender el Evangelio para transmitirlo bien. Pero aún así, cuando tú lo hagas bien y seas un buen orador, no depende de ti. Vamos a aprender esta mañana que la conversión está en manos de Dios. Entonces Jesús enseña en el libro de Marcos, en el capítulo 4, de donde les dije que vamos a estar basando nuestra enseñanza, una serie de parábolas de la evangelización. Y el punto principal es la parábola del sembrador. Entonces vayan conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer la parábola del sembrador. Del versículo 3 al versículo 8. ¿Qué 4? Marcos 4, 3 al 8. Y dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y aquí Jesús, en esta parte que leímos, nos está contestando una pregunta básica que tarde que temprano todos los que van a evangelizar se van a preguntar. O tal vez tú te has hecho esa pregunta: ¿por qué algunas personas responden el evangelio y otras no? ¿Por qué algunos sí aceptan el mensaje y por qué, si no es que la mayoría, dice que no? Aquí lo vamos a encontrar la respuesta en este pasaje. Entonces la respuesta nos va a aclarar la esencia de lo que es la evangelización. La esencia de la evangelización. Entonces, más adelante, ahorita acabamos de leer este pasaje del versículo 3 al versículo 8, pero más adelante, si ustedes leen en sus casas, sobre todo en el versículo 26, describe a un sembrador que siembra la semilla. Y una vez que siembra la semilla, dice ahí que duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esto es muy importante, este pasaje. Porque ¿qué es lo que hace el sembrador? La siembra. Pero una vez que la siembra, ¿qué es lo que dice la parábola? Va y se duerme. Y una vez que duerme,
Dice que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Exactamente. Porque él no está haciendo nada, el sembrador. Algo está sucediendo con esa semilla cuando crece. Y eso es lo que Jesús quiere subrayar. Nosotros no hacemos nada. Somos ajenos a lo que está sucediendo una vez que el sembrador sembró la semilla. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sembrador? Ser fiel con la semilla, ser fiel con el evangelio, transmitir el mensaje que nos he dado, que nos fue dado. Pero una vez que nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. Pero cuando Dios hace la suya, lo que nos está diciendo Jesús es que el sembrador no tiene nada que ver una vez que esa semilla empieza a dar fruto. Porque ¿qué es lo que nos describe aquí? El sembrador se va a dormir. Y una vez que se va a dormir, se da cuenta que la semilla empieza a crecer sin que él sepa cómo lo hace. Porque no está en nuestras manos. No está en nuestras manos. Entonces, el crecimiento de la semilla no solamente es un misterio para el agricultor en particular, sino para todo aquel que evangeliza, o para esta iglesia, que debemos tener el corazón de ir y transmitir el mensaje y entender que una vez que nosotros somos fieles en transmitir el mensaje, nosotros nos vamos a ir a dormir y vamos a esperar que Dios o el Espíritu Santo haga su obra. Entonces, en la parábola del sembrador, Jesús explica que la semilla, ¿qué es? Es el evangelio. La semilla es el evangelio y el agricultor representa al evangelizador. Bueno, representa nuestras vidas, en pocas palabras. Pero la semilla representa ¿qué? El evangelio. Entonces, lo que vemos en esta parábola es que unas personas creen y otras no, y que obviamente este es un misterio. Pero lo que es claro es que la conversión no depende del evangelizador, no depende de nosotros, sino del poder del Espíritu Santo, que es Dios el que trae vida a la persona. Entonces recalco, no son los métodos, no son las técnicas del mensajero que convierten a un alma. Este es un principio que lo entendió muy bien Pablo. Pablo entendió muy bien, porque una vez que Pablo fue a Corintio y evangelizó Corintio, la ciudad, él inició una iglesia en Corintio. Pero él no la siguió, él no la continuó, él dejó personas que se quedaran a cargo de esa iglesia. Dice 1 Corintios en el capítulo 3, versículo 5. ¿Por qué digo que Pablo entendió muy bien este principio? Porque él sabe que el crecimiento no está en ellos. No está ni en su colaborador, ni él que comenzó la iglesia. Dice 1 Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno nos concedió al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, cada quien tiene un ministerio, cada quien tiene un don. Y cada uno de nosotros vamos a servir en la iglesia de acuerdo conforme Dios nos llamó. Y vamos a servir. Unos de una manera, otros de otra manera. Pero el crecimiento no es de nadie. No es de un servidor, no es de Pablo, no es de Apolos, no es del que tiene el don, no es del que tiene el talento, no es del que tiene muchos años o el que tiene mucha experiencia. Ese es algo que no corresponde a nadie. ¿Por qué? Porque dice versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice Pablo, yo no tengo nada que ver con el crecimiento de los hermanos que están en Corintios, pero tampoco tiene que ver Apolos, que él se quedó encargado como pastor. Él es el que puso ahí a Apolos para que él siguiera la obra que él había comenzado. Pero él está diciendo, pero si hay crecimiento en esa iglesia, y si hay una iglesia en ese lugar, es porque Dios ha dado el crecimiento en esa gente. Entonces, el poder del evangelio está en la obra del Espíritu Santo y no en el sembrador. Entonces, es el Espíritu que cambió sus corazones, pero Pablo y Apolos no eran la causa
del crecimiento de esa iglesia. Por eso más adelante dice en el versículo 7, 1 Corintios 3, 7, dice contundentemente: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y es una frase muy importante, porque no está diciendo cualquier cosa. Dice aquí, una vez más lo repito: así que ni el que planta es algo, ni el que riega. No somos nada, está diciendo Pablo. Nosotros no somos nada, no tenemos nada que ver, no se nos debe de acreditar nada. Toda la gloria es para Dios. En la conversión, en el crecimiento de esa gente, tiene que ver Dios. Ahora, aquí estamos hablando de evangelización, no estamos hablando de discipulado. Discipulado tiene que ver mucho lo que nosotros hacemos, la responsabilidad que Dios nos lo ha dado. Ahora, Dios lo puede hacer, pero eso lo designó a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a que nosotros discipulemos a la gente. Pero el crecimiento, la conversión, de que una persona se convierta a Dios, no es obra de nosotros, es obra de Él. Ni podemos hacerlo. Nosotros no lo podemos hacer. Por eso es muy importante empezar, que es evangelizar. Pero si no entendemos este principio, entonces nos vamos a equivocar. La autonomía Y vamos a tomarnos atributos, o le vamos a lograr la gloria, cuando en realidad aquí la Biblia enseña que no está en nosotros. Por eso dice Pablo: no somos nada en el crecimiento de la gente. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Por eso dice Jesús que el agricultor, después de plantar la semilla, simplemente se va a su casa y se duerme, y ya no depende de él que la semilla crezca. Está en manos de Dios. A nosotros solamente nos toca exponer el evangelio fielmente. Y después de que hemos predicado el evangelio fielmente, entonces nos toca descansar en la soberanía de Dios. Nosotros vamos a orar, y nosotros vamos a esperar, y nosotros vamos a creer, y nosotros vamos a depositar toda la confianza que una vez que nosotros depositamos la semilla, Dios dará el crecimiento. ¿Están ahí? Amén. Entonces, la parábola, volviendo a la parábola del sembrador nos muestra 4 resultados del proceso de sembrar. Pero en ninguna de ellas, si ustedes leen detenidamente, en ninguna de ellas se dice que los resultados dependan de la habilidad del sembrador. Nunca menciona Jesús que depende del sembrador. Nunca está en eso. Obviamente que Jesús está asumiendo aquí que el cristiano evangeliza usando la semilla verdadera, porque si no usamos la semilla verdadera, entonces no se van a dar resultados. Tenemos que evangelizar el evangelio correcto. Es decir, que el evangelio no debe ser alterado ni cambiado, sino tal como nos fue dado. Por eso Jesús no se hizo famoso, por el mensaje que daba. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo adaptó? ¿Lo cambió? ¿Trató de rebajarlo para que entonces la gente lo pudiera recibir? No, nunca lo hizo. Porque Jesús sabía que el mensaje tenía que confrontar al pecador. Y si el mensaje no confronta al pecador, entonces la gente nunca se va a convertir. Nunca va a recibir el mensaje correcto. Entonces no lo podemos diluir. ¿Por qué? Porque el mensaje en sí mismo tiene el poder para convertir a la gente. Decía Pablo en Romanos: el evangelio es poder de Dios. No es poder del orador, no es poder del pastor, no es poder del evangelista, es poder de Dios. Nosotros solamente sembramos la semilla. Pero el poder radica en el mensaje mismo y en el respaldo que Dios le está dando a ese mensaje. La única variable en esta parábola es la tierra, si ustedes se fijan. La única variable es la tierra. ¿Y la tierra que es el corazón de la gente?
Por eso digo esta mañana, si ustedes evangelizan fielmente, depositan la semilla y la gente no se convierte, el problema no recae sobre ustedes, sino que en la naturaleza del terreno. No está la tierra preparada. La naturaleza del terreno. Entonces veamos los diferentes tipos de tierra donde se deposita la semilla. La primera dice, la que cae junto al camino. Versículos 3 y 4. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Dice que esta semilla, la que cae junto al camino, es la semilla que cae en un terreno duro, una tierra apisonada por el tránsito de la gente, ¿no? Una tierra en donde la semilla no penetra. Y como la semilla no penetra, entonces cae la semilla que está expuesta. ¿Y cuál es el ejemplo que nos dice Jesús? Como está expuesta, entonces vienen las aves del cielo y la roban. Esa semilla nunca entra al terreno, nunca pues cae al corazón de la gente. Es un corazón duro, no la reciben, pero la semilla está. ¿Pero qué hace el enemigo? Pues por si las dudas, dice que roba la semilla. Roba la semilla. La otra semilla dice la que cae en pedregales. Versículo 5 y versículo 6. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué dice? Se secó. Entonces aquí Jesús compara esta tierra con alguien que oye el mensaje del Evangelio y que inmediatamente responde con alegría. Pero a causa de no tener raíz, a causa de no tener profundidad exactamente, dice que son de corta duración. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, dice que estos luego tropiezan. Superficial, ¿no? ¿Cuánta gente no hemos visto en la iglesia que cuando vienen y dicen, no, se convirtió? Cuidado, no hay que llamar luego a una gente cristiana, y más cuando es recién supuestamente convertida. ¿Y qué pasa con esas personas cuando vienen las pruebas, vienen las tribulaciones? Dejan de ir a la iglesia. Claudica su fe. Claudica su fe, exactamente. La otra dice que cayó entre espinos, la tercer tipo de terreno. Versículo 18 y versículo 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aparentemente, dice, aparentemente es buena tierra, pero aquí hay un problema con este terreno. ¿Cuál es el problema? Están preocupados por el mundo. Que esa semilla cae en donde hay espinos. No es una tierra limpia, pues. No está fértil. Es una tierra en donde va a ser compartida. Es un corazón dividido, ¿verdad? Que sí le interesan las cosas de Dios, pero también le interesan las cosas del mundo. ¿Y qué pasa con ese tipo de personas? A final de cuentas le ganan las cosas del mundo. Los afanes, ¿verdad? Las riquezas de este mundo. Como el ¿verdad? joven rico, ¿no? Que se sacó a Jesús. Así es. Hay mucha gente, a ver si me explico, hay mucha gente, el trabajo ennoblece, dignifica a la gente, es necesario, tenemos que trabajar, obviamente, pero hay gente que por las riquezas, por hacerse rico, deja de ir a la iglesia. ¿Y qué pasa con una persona que deja de la iglesia? Se empieza a enfriar, se enfría, su negocio se vuelve prioridad y entonces se vuelve una competencia con la iglesia. Por eso Jesús nos advirtió,
cuán difícil es a un rico entrar al reino de los cielos. No porque los ricos no pueden entrar al reino de los cielos, ni es pecado ser rico, sino por los afanes, sino por la inclinación, sino por el amor al dinero. La gente entonces se va a inclinar al dinero y deja las cosas de Dios. Yo por eso siempre he dicho, si tú quieres hacerte rico, si tú quieres una persona que quieres prosperar, y siempre y cuando entiendas para qué quieres la prosperidad, si tú puedes levantar tu negocio sin dejar tu relación con Dios, tu devoción con Dios, tu pasión con Dios, que tu prioridad siga siendo Dios, y tú te haces rico con eso, adelante. Pero desde el momento en que tú quieres echar tu negocio y lo quieres prosperar, pero si eso es a costa de alejarte de Dios, no está correcto. Y no me vengas que digas, es que tengo que trabajar, es que le tengo que echar ganas. Eso Dios nunca te lo va a justificar. Aunque parezca bueno, aunque es que lo hago por mis hijos, por tener una mejor casa, por darles mejor escuela, por tener un mejor patrimonio. Pero si es a costa de sacrificar tu relación con Dios, Pues son ídolos, ¿no? se vuelven ídolos, Porque exactamente. trabajas para tus hijos, vienes para- Así es. Se vuelven ídolos. Y por último dice la que fue sembrada en buena tierra. Versículo 8 y versículo 9. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, no creció esta semilla porque aquí se sembró una semilla diferente. Fue la misma semilla, la que cayó entre pedregales, la que cayó junto al camino, la que cayó junto a los espinos. Fue la misma semilla que se sembró en la buena tierra. No es que haya sido diferente y por eso brotó y dio fruto al 100 por uno. La diferencia fue que cayó, dice que, en buena tierra. ¿Y por qué sabemos que cayó en buena tierra? Porque la escritura dice, pues brotó y creció y produjo fruto. Por eso, ¿cómo sabemos que alguien se ha convertido? Porque todo el mundo dice, no es que recibió a Jesús en su corazón, por eso es cristiano. Porque le abrió la puerta de su corazón, o porque levantó la mano, o porque pasó al frente del altar, y ahí en el altar lo vimos quebrantado, hincado de rodillas, y por eso es cristiano. No. Pudiera ser. A lo mejor es el indicio de una conversión. Pero ¿cómo sabemos que alguien es cristiano? Aquí lo está diciendo. ¿Qué dice? Pues brotó y creció y produjo fruto. Si una persona recibe a Jesús en su corazón y no da fruto, no se ha convertido. No me digas que va a la iglesia, porque una persona puede ir a la iglesia. No me digas que esa persona tiene una Biblia, compró una Biblia grande, se sabe las escrituras, conoce de teología, pero si no da frutos, no hay conversión. El cristianismo solamente lo ratifica su fruto. Por eso tanta gente que va a la iglesia, tanta gente que está involucrada en los ministerios, pero si no tiene frutos, no hay conversión. Por eso no hay que decirle cristiano al que no es cristiano. Lo hacemos más hijos del diablo. Porque escucha música cristiana, todo el mundo escucha, es una moda ya. Y ya todos son cristianos. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Con esto ya estamos en la recta final. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Primero, descansa en el poder del Espíritu Santo, no en tus estrategias. Porque nuestra única responsabilidad es transmitir el mensaje correcto, no cambiarlo, no diluirlo. Domingo que viene vamos a hablar de ese mensaje, porque es muy importante entender cuál es el mensaje que debemos de dar.
Porque muchos a todos le llaman este evangelio. Pero en realidad, mucho de lo que se predica hoy en día no es el evangelio. Se predica para complacer. Se predica para supuestamente manipular, para ganar a la gente, pero no para convertirla. Y a nosotros no nos interesa llenar este lugar solamente de gente que siga a Jesús porque Dios les puede dar algo. Queremos aquí gente que en verdad entienda cuál es el mensaje del evangelio, que se centra principalmente en el arrepentimiento. Que Dios puede traer perdón de pecados al pecador. Pero si la gente está llorando, perdón por lo que voy a decir, pero si la gente está llorando porque tiene cáncer y se quiere morir y por eso está aquí, y tú crees que eso es lo que Dios le interesa, no se está convirtiendo. Puede ser que la enfermedad lo puede acercar a Dios, puede ser que sí. Pero cuando no transmitimos y no le enseñamos, que eso lo puede ablandar su corazón, eso lo puede acercar. Pero si nosotros no transmitimos y no aterrizamos bien el mensaje del evangelio, el interés de esa persona que tiene para acercarse a Dios, que principalmente no es el correcto, pero si eso lo acerca a Dios está bien y nosotros le vamos a enseñar, pero si nosotros no le enseñamos bien el mensaje, entonces lo condenamos. ¿Y qué decimos? Festival de sanidades, ven a recibir tu milagro. Sí, ¿y qué quiere? La gente quiere milagros. La gente quiere sanar, pero pregúntale si quiere arrepentirse de su pecado. Ni está pensando en eso. Pero Carlos Sanabino vuelve a ser un ídolo porque quiere sanar por ti. Así es, ¿verdad? Pregúntale si quiere dejar de ser adúltero. No quiere su milagro y venir a la iglesia por su milagro. Pero de ahí a que quiera arrepentirse, eso. A veces la gente está muy lejos de hacer eso. Entonces, nunca debemos de cambiar el evangelio o manipular la voluntad para que la gente se salve. Manipular a la gente, eso es lo que a veces hacemos con el evangelio. Nunca debemos manipular a la gente. Si manipulamos la voluntad, solo creamos conversiones falsas. Por eso digo que muchas de las iglesias están llenas de conversiones falsas, porque se manipula la voluntad de la gente. ¿Cómo manipulamos? Acércate a Dios porque Dios puede prosperar tu negocio. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar, Te va a dar un hijo. Que tiene su lugar. No es que sea malo, no es que quiera decir que Dios no pueda prosperar tu negocio. Pero si no lo enseñamos bien y no damos el punto principal del evangelio, se convierte en un evangelio erróneo. Con buenas cosas se convierte en un evangelio erróneo. Es como si buscara a la gente al Señor por puro interés y no por Así es. y arrepentimiento. Así es. Era por lo que lo querían, por los milagros Así es. que los sufrían, no porque en realidad querían seguirlo. Por eso no debemos de basar la conversión en una experiencia emocional. De emociones. ¿Verdad? Exactamente. Yo he visto, y seguramente usted también, yo he visto la gente cómo está de rodillas llorando. A veces cada domingo, todos los cultos se la pasan así. Y dice, híjole, mira que esta persona está quebrantada. Pero ¿por qué digo que no debemos dejarnos guiar por las emociones? Si está quebrantada porque se está divorciando y no quiere divorciarse. La palabra de labios me honras, pero Y le dice, Señor, no me quiero divorciar. ¿Verdad? ¿Perdón? Dice, de labios me honras, pero su corazón está lejos de mí. Así es. Exactamente. Entonces la gente puede llorar por mil cosas. Y dijo, no, mira cómo está buscando a Dios. Sí, está buscando a Dios, pero no por la razón principal por la que debe buscar a Dios. Hasta por un carro lloran. Sí. No, de verdad, Sí, mamá, sí. en serio, yo lo he visto. Sí, Por sí. un carro, por una casa, están llorando por
cosas materiales que no tienen ni... Entonces, si manipulamos, entonces la gente querrá seguir a Cristo por obtener sus necesidades terrenales, pero no por su problema principal, que es su pecado. Pero como eso no le interesa a la gente, por eso el Evangelio lo cambiamos, por algo que sí le interese. No, tenemos que compartir el Evangelio por el cual la gente pueda ir al cielo. La gente está interesada en otra cosa, no por su pecado. Pero eso es nuestra tarea, hacerle entender que su principal necesidad no es su divorcio, es su pecado. Y que si se arrepiente, posiblemente Dios restaure su matrimonio. Eso sí, posiblemente. Si está en Dios. Porque tampoco vamos a manipular y decir, mira, si tú te conviertes, Dios va a restaurar tu matrimonio. Pues puede ser que no. No, las consecuencias del pecado es Por las consecuencias, ¿verdad? Exactamente. Porque podemos tener consecuencias. Sí, exacto. No le por este engaño porque aleja más todavía. Somos Así es. perdonados, pero hay consecuencias Pero que se tienen. lo increíble es de que cuando una persona verdaderamente se arrepiente, ya el matrimonio, la enfermedad, todo viene a ser algo secundario, porque yo creo que no hay nada o no hay gozo comparable a la salvación. Sí. ¿No? Sí. O sea, a sentirse perdonado, a sentirse restaurado y reconciliado con Dios. No Así hay es. gozo. Tener la paz con Dios. Bueno, hasta ahorita solamente he estado describiendo el primer punto, que es que no debemos, que debemos descansar en el poder del Espíritu Santo, no en las estrategias. No en las estrategias. No hay que confundir con el poder del Espíritu Santo. Número 2, el segundo punto, evangelizar con humildad. Porque la evangelización, la conversión, está en manos de Dios. Por lo tanto, debemos de evangelizar con humildad. Tú no eres protagonista en la conversión de la gente. Eres instrumento. Pero no eres protagonista. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido orgullosos? Y decir, es que yo me he ganado 4. Mira, esa gente que va ahí, yo me los gané. ¿Qué? ¿Tú te los ganaste? ¿De veras? ¿De veras eso es lo que aprendimos ahorita? Dice que no. Ya tengo. Entonces, por eso digo humildad. Qué bueno que Dios te utilice. Qué bueno que a lo mejor la mayoría de la gente tú las has traído. Qué bueno. Pero eso no te da derecho a presumir que tú eres el buenote ahí. Que tú eres el... ¿Qué haría la iglesia sin ti? No. Ha sido Dios a través de tu vida que Dios ha traído vida a esas personas para que se puedan convertir. Y no caer en la arrogancia, porque de eso hay muchos. Hemos caído en el error de presumir nuestros logros, de cuánta gente nosotros hemos llevado a los pies del Señor. Porque cuando hablamos así, dejamos de ser humildes. Pues sí, seríamos mal instruidos entonces. Y por gente que tiene comezón de oír lo que quieren que se les predique. Así es. Entonces no debemos de volvernos protagonistas o sentir que tenemos algún mérito en la conversión de la gente. Como dijo Pablo, no se te olvide, no somos nada. Ni Apolos, ni yo, dice, no somos nada. El crecimiento lo ha dado Dios. No somos nada. Dice Isaías que el Señor nos ve como menos que nada. Si nada ya no es nada, pues el Señor nos ve menos que nada. Entonces, ¿en dónde está el orgullo? No. Somos polvo, somos barro. Por eso no siguen a Dios todavía. Porque cuando tú les das a enseñar que nosotros no somos nada, que Él te enseña el mundo, que tú vales. El humanismo. Así, el humanismo. Que tú eres poderoso, que tú puedes Así es. puedes alcanzar tus metas. El que ama la vida pierde la vida eterna. Esta carne sigue nomás para Vamos pecar. en contra. Así es en contra. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida,
la perderá. ¿Verdad? Nosotros es la- Pero eso no dice el humanismo. ¿Qué dice el humanismo? ¿Verdad? Yo, ¿verdad? Pero Jesús dijo, pero el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Pero pues al final de cuentas todo cae ahí en el orgullo, ¿no? Y en el... Es que es eso, o sea, los ídolos, porque pues, tú eres tu ídolo, tus hijos, tu familia, tu trabajo, todo. Tiene que ser Dios en primer lugar, para Así que es. entonces pueda el Señor, bueno, si es su voluntad, salvar. Así es. También la iglesia está mezclada de humanismo, y ahorita eso es lo que digo, ¿sí? Así es. Aquí entonces la superación personal es inversa al humanismo. ¿Verdad? La superación personal es valórate, mírate en el espejo y dile tú mismo cuánto te amas, que eres un tigre, ¿verdad? Que como tú no hay nada, tú eres único. Que eres hijo de un rey. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Humíllate, carga tu cruz, niégate a ti mismo. Pero entre más te niegas a ti mismo, entiendes que encuentras tu libertad. Que cuando tú te humillas ante los pies del Señor, entonces más libre eres. Contrario a la filosofía que cree el mundo, ¿verdad? Cuando haces eso todo lo ves más bello, ves la creación de Dios como es perfecta. Así es. Sí, yo he sentido eso. Les quiero decir algo. Sí, díganos. No sé si pueda decirlo tampoco. Adelante. Gracias. Yo estaba, mi nombre es Benjamín Campos. Yo estaba ya para operación el 23 de este mes que pasó. Sí, mi hija y mi esposa lo sabe, yo andaba con muletas, tengo 2 hernias discales, mi columna deshidratada, toda bombada, escoliosis. No había otra más que el cirujano me dijo, cuchillo. Entonces, una vez yo orando me quebranté en mi casa, pero de corazón, de esas veces que te arrodillas y dices, yo me humillo ante tu presencia, por favor, Señor. ¿Qué debo de hacer? Háblame audiblemente. Y entonces viene la palabra, en la revelación en personas que te hablan y todo. Y de repente, ese día estuve así y me movía con mis muletas. Al siguiente día yo tenía que moverme a algo. Se me olvidó las muletas y me levanté como si nada caminando. Cuando dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Mis muletas allá, yo aquí, santo eres, Señor, tu gracia y tu misericordia, porque es un príncipe de paz. Y dije, no me opero y camino mucho más, y cada día mis hijas lo saben y mi esposa, estoy caminando mejor, mis dolores están yendo porque no es con mis fuerzas, es por la gracia y misericordia de Dios. Así es. Y yo le creo, porque la fe y la esperanza nunca deben de morir en nosotros, y esa fe que nos hace tener una comunión y una relación con Él. Okay. No sé si estoy bien. No, bien, bien. Muy bien. Tercer punto de lo que aprendemos, obediencia. Porque se nos ha dado la gran comisión, pero la mayoría hemos fallado. Me incluyo. En los propios hogares, me incluyo también. Hemos fallado y no hemos sido luz. Por eso más adelante en Marcos 4:21, este era un versículo que yo siempre lo entendí mal, pero vamos a ver que cuando lo estudiamos en su contexto, lo entendemos muy bien. Marcos 4:21, ahí mismo donde estamos. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Dice, ¿no es para ponerla en el candelero? La luz es el Evangelio. No somos nosotros. Es el Evangelio. El Evangelio, el poder de Dios. No podemos esconder el Evangelio. Tiene que brillar. ¿Y cómo la gente va a caminar en luz? Cuando entreguemos el Evangelio. El Evangelio es luz. Por eso Jesús dijo, no se puede poner debajo de un albud o debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. Que se vea. Que demos el mensaje. ¿Verdad? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Así es. Y por último, cuarto punto, hay que hacerlo confiadamente.
aprendemos de ser confiados. Cuando evangelizamos debemos de descansar en el poder del Espíritu Santo. Porque es Dios, como aprendimos, que se carga del crecimiento de la gente. Aquí hay una paradoja en esto, con esto termino. Es una paradoja. La gente no se convierte si no evangelizamos. Así es por medio del Evangelio. Y Dios designó, Dios en su soberanía dijo que la conversión es a través del Evangelio. Pudo haber sido de muchas maneras, de muchas formas, pero la manera en que Dios decretó la conversión es a través del Evangelio. Pero ¿qué pasa si nosotros no evangelizamos? No hay conversión. Entonces nosotros somos parte importante en que las iglesias crezcan, la gente venga a los pies del Señor, que nosotros estemos compartiendo el Evangelio. La semana que viene vamos a seguir hablando sobre el evangelismo. Y nos vamos a meter un poquito más en materia de lo que debe de contener el Evangelio, ¿verdad? Porque si yo les pregunto qué es el Evangelio, a lo mejor muchos pues vamos a tener diferentes puntos de vista. Pues no más hay uno, no hay muchos. Y es lo que vamos a ver el siguiente domingo. Vamos a ver de cómo se compone el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué debemos tener en mente a la hora de compartir el Evangelio? 4 puntos muy importantes sobre lo que es el Evangelio que nunca deben de faltar a la hora de compartir. Pero eso lo vamos a ver el siguiente domingo. ¿Está bien? No se pierdan, amigos, la siguiente. Nos dejó picados. Sí, pues. Bueno, vamos a dar gracias, ¿sale? Ameriquita, ahora te voy a pedir a ti que des gracias por esta enseñanza y que Dios nos ayude